Es que eso es lo que dice profundamente. Como yo escucho, el coaching tiene una característica muy especial. Lo estoy elaborando estos días, ¿no? El coaching, la víctima es como un caso policial, donde la víctima y el criminal son la misma persona. Uno mismo, y es el coachee, el que te está contando el caso, es porque realmente la mayoría de nuestro sufrimiento viene de nuestra propia mente. Como protagonistas, son cosas que nosotros mismos no vemos. Y yo estoy escuchando tanto a la persona que me habla como a lo que está detrás de lo que dice, sino más a su, no sé, podría llamarlo poéticamente, su alma. Y realmente cuando Antonio resumió el caso y lo que había aprendido, me, me, me impresionó, pero me impresionó su tono de voz, me impresionó su coherencia, me impresionó su manera de resumir rápidamente todo algo que a veces solo es raro. Normalmente la gente cuando hace un caso de coaching está un poquito convulsionada y tiene que pensar, ¿no? Tiene que ver el video a ver qué pasó porque no se acuerdan bien. Y Antonio lo resumió de una forma tan pristina, tan clara, que me pareció hermoso. Y solo le dije eso, yo sí lo escuché que él me lo dijo. Lo dijo con su tono de voz, con su coherencia, pero le mostré el contexto comunicacional y lo que hace que yo sí le tengo confianza para que tome una buena decisión cuando aparezca la oportunidad. Se está apurando a tratar de tomar una buena decisión sin saber cuál es su oportunidad. Entonces, le invité a que tenga esa confianza en sí mismo que yo creo que se la merece. Honestamente lo digo, si no, no lo hubiera dicho, porque si no parece inauténtico. No es que yo a todo el mundo cuando termino un coaching le doy un mensaje positivo, ¿eh? A veces sí, a veces no, pero no es una técnica. Entonces, hay algo, yo le digo a la gente, mira, con el coaching, la técnica del coaching, yo los puedo ayudar a que no hagan daño. Mi primera como prioridad es que ustedes no le hagan daño a nadie tratando de hacer coaching. Con el tiempo ustedes van a desarrollar su propia habilidad para ayudar cada vez más y siempre con la garantía de que no van a hacer daño. Pero la música, para ayudar a los demás, yo les puedo dar la técnica para que no hagan daño, como tocar el piano. Yo te puedo enseñar cómo mover los dedos para tocar el piano. Pero la música no. La música te sale de adentro. La música la tienes en tu corazón. Y lo único que hace el curso de coaching es darte algunas técnicas para tocar la música que tú sientes en tu alma o en tu mente, y bueno, y ejecutarla con el piano o el violín o un instrumento que para el instrumento eres tú, tu forma de hablar, de interactuar con los demás. Eh, Ahora, espero también inspirarlos a que vean qué hermosa es esa música. Pues yo le digo a la gente no sé, hoy tuve una conversación con un CEO de una compañía que me pidió si podía ser advisor. Y me dice, a ver, ¿cuál es el secreto de que esto funcione? Y yo, mira, el secreto es muy fácil. Si nosotros nos volvemos muy amigos, amigos de espíritu, esto va a funcionar. Y si no, no. Si tú no me ves como un amigo del alma y yo te veo a ti como alguien que quiero y que quiero ayudar y que tú me escuchas como alguien que realmente te quiere bien, nunca vamos a tener la confianza necesaria para que podamos lidiar con los temas más difíciles que te tocan. Y si llegamos a ese nivel, pues te vas a ayudar solo. Yo solo te voy a escuchar y te voy a escuchar sin agenda. Y para un CEO es muy difícil cuando alguien tiene tanto poder que alguien lo escuche con el corazón abierto, sin agenda y que le pueda ser de socio conversacional, sin querer convencerlo de nada. Bueno, pero así pero hablo con ellos igual que hablo con Antonio. Exactamente igual. ¿No? Y no tengo ningún pudor. Porque tampoco tengo miedo. Ahora, me gustaría ayudarlos, pero si alguno me dice, no, no es para mí. De hecho, este tipo me quería contratar, digo, no, todavía no. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una conversación de coaching concreto. Tráeme un problema y vamos a hablar. Y después de eso, ahí te acepto una oferta, pero no me contrates sin saber lo que hago. No, pero te recomendaron. Digo, sí, pero tú no me conoces. Vamos a hacer una conversación. Y después decide, si no me llamas más, está todo bien. Y si quieres, me llamas, pero sin ningún compromiso. No sé, sí. Gracias, Laura.